gracias. Una de las cosas que tiene la adoración, y esto es importante debido a lo que voy a predicar ahora, es que quiero que aprendas a discernir esto, ¿sí? Cuando uno está adorando, hay muchos ruidos que se acallan. Devenido a que nunca nos enseñan las cosas espirituales, aunque estando en las palabras, a veces es difícil transmitirlas a las partes prácticas. Pero quiero tomar como ejemplo esto de la adoración, ¿no? Cuando uno está adorando, todos los ruidos, las preocupaciones, como que baja. Y sí, es un misterio. No, no es un misterio. Lo que pasa es que hay cosas espirituales que nunca se enseñaron, no entendemos del todo. Entonces, un ejercicio, y luego van a ver por qué lo quiero recalcar esto, esta idea, tiene que ver que cuando yo estoy en un momento de conflicto o de perturbación y las ideas no se ponen claras, yo tengo que hacer dos cosas. O oro en voz alta o adoro en voz alta, ¿sí? O oro en voz alta o adoro en voz alta. Porque necesito apagar, ¿sí? Esos dardos del enemigo, que no sabemos muy bien cómo funcionan, pero que en un momento me perturban y me generan, ¿qué? O angustia o preocupación. Uno puede identificarlo de esta manera, ¿no? Un pensamiento de Dios siempre construye, siempre transforma, siempre levanta, siempre me empuja más. Pero un dardo del enemigo, que también es un pensamiento, me tira abajo, me pone depresivo, me dice que no soy lo suficiente. Es decir, uno, si se pondría fríamente, separara en esta área, uno podría verlo por las consecuencias. Pero a veces uno se lo cree. Y ahí está el problema. Cuando me lo creo, lo transformo en algo concreto en mi vida y mi vida comienza a desarmarse. Yo he visto mi vida de pastor, he visto, creo que todas las personalidades, hasta las esquizofrénicas, ¿sí? Las más complejas, pero también he visto cómo hay personas que no pueden superar la guerra espiritual en la mente y sus vidas se van yendo a un pozo profundamente depresivo. Y ahí, ¿sí? Acá viene el tema de ni la mejor administración te va a ayudar. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios no puede obrar? No, es porque la batalla es personal. ¿Sí? La administración es como a veces un empujón, a veces una patada, ¿viste? O a veces, pero no te alcanza eso siempre. Puede ser un momento puntual, pero hay una batalla, la batalla que yo debo ganar con las herramientas que tengo en la palabra, en el espíritu, que en un momento el velo ese que se la canción se corre y sé que tengo que pelear, ¿sí? Sé que tengo que pelear. Yo recuerdo que siendo adolescente, ¿sí? Una- entré en un momento tuve ataques de pánico, momentos depresivos, ¿sí? Por cuestiones personales, y ahí entendí de la primera vez de la batalla. Yo soy un tipo muy solitario, muy solitario. Es decir, la gente me dice, pastor, no me saludo. No, no que no te saludo el pastor. Realmente no saluda. Pero no porque sea maleducado, sino porque, en términos generales, ¿sí? Soy del tipo que no me gusta invadir las vidas de los demás, ¿sí? Pero esto no es un atributo ni bueno ni malo, simplemente te digo para que te atajes, ¿sí? Soy el tipo que, si no pedís ayuda, no te voy a ayudar, porque me cansé de ayudar, ¿sí? Y me di cuenta que no servía, porque era como meterse en la vida de los demás y decirle que tienen que hacer con sus vidas. Entonces dije, pará, ¿qué estoy haciendo hoy un día? No tengo que meterme en la vida de los demás. Si Dios está en la persona, salvo que la persona me pida, che, necesito algo, hablarlo en voz alta, ¿sí? Y lo hablo en voz alta y sentarse con alguien, que después el pastor, un hermano, cualquiera, te ayuda por ahí a aclarar el pensamiento cuando uno tiene sí, una turbulencia mental. Pero esa turbulencia es la batalla que uno tiene que pelear.
Y a todos nos pasas en un momento de la vida en los cuales es como que ¿viste los diques esos que de repente, cómo comienza el dique roto? Es un pequeño agujerito que sale un hilito de agua. Y después en cuestión de días, se raja, sale más agua y ¡buf! Y después arrasa una ciudad. Así es la lucha en la mente. Por eso la palabra habla mucho de renovar la mente, ¿sí? La mente de Cristo, ¿sí? Como si fuera, pero hay otra mente. Está el demente, no es otra cosa. Pero está la mente de Cristo, pero también está la mente caída, la que se influencia por las cosas de la maldad y que está luchando en nosotros continuamente. Y ahí venía un poco la última predicación que tuve de las palabras ociosas, ¿no? Pusiste en práctica, te levantaste a la mañana, miraste al espejo, te peinaste, vos te peinaste más seguido, te peinaste, te arreglaste y declaraste el poder de Dios en tu vida, lo que Dios va a hacer ese día va a ser diferente. Pero no quita que no tenga pequeñas pruebas en el día. Por eso yo venía al texto que es recontra conocido, pero quería pararme únicamente hoy en el casco. ¿Sí? Por eso la figura que usa Pablo es muy romana, ¿no? Es decir, tenemos que ir a la historia, pero vamos a una figura moderna. ¿Sí? Si vos te imaginás, por ejemplo, ahora somos muy exitistas argentinos, ¿no? Ahora que Colapinto, viste, está en Fórmula 1, somos los grandes del mundo. Pero el tipo, ¿qué se pone? El casco. Sí, bueno, pero no es muy bíblico, pastor, eso, bueno, pero es la figura que podemos tener más a mano. El tipo se pone el traje, ¿sí? El equipo de antifuego, todo lo que tiene que ponerse, y el casco, había una filmación donde el tipo ejercitaba los músculos del cuello por la inercia en los giros, ¿viste? Tiene que fortalecerlo. Y el casco no puede subir al auto si no tiene. Por supuesto que la Biblia dice el yelmo de la salvación. Dice que había un electrodoméstico, ¿eh? No, no es un electrodoméstico. Es el casco que usaban en el formato romano, ¿no? El ejército romano. Y Pablo toma ese ejemplo porque para esa gente era muy entendible. Pero hoy te digo, che, ponete, no sé, eh, las sandalias del Evangelio, ¿viste? Te puedo decir, che, ponete las Nike del Evangelio, las Adidas, ¿viste? O ponete el calzado para correr. Pero esa es cosa de que nos tenemos que explicar todo lo que está en la Biblia porque tiene un contexto muy específico, tenemos que llevarlo a algo muy práctico. Entonces, me gusta esa figura del corredor, ¿no? Con la pinta. El tipo se entrena, el tipo se prepara, el tipo hace ejercicio, pero cuando tiene que correr la carrera, el tipo se pone el traje y se pone el casco. Porque si pasara algo, ¿sí? Eso lo va a salvar, ¿sí? Todo esto vino siempre de procesos uno ve a Fangio corriendo y dice, no, dice, pero ¿cómo corrían con eso? Eran 4 latas y así corrían, y así se mataban también, ¿no? Entonces, esa figura del casco es muy importante, ¿sí? El casco es la protección que tenemos y es el casco de la salvación. ¿Y por qué la salvación tiene que estar acá? ¿Sí? Y dice, ¿por qué la salvación la puso en el pecho, más cerca del corazón? Y mira, hay cosas que no podemos explicarla del todo, pero que tienen un sentido espiritual muy claro. Porque la seguridad de la salvación no viene por lo que yo hago, sino por la gracia. O me pongo el casco o no me pongo el casco. Él dice, ponete el casco. ¿Y qué implica eso? Es entender claramente mi ser en Cristo Jesús y su muerte en la cruz y la gracia como un regalo. Entonces, cuando yo sé que la gracia es un regalo y que estoy en un proceso de aprendizaje, cuando me equivoco, no tomo el látigo y me castigo. Oro y busco de Dios para que me enseñe, ¿sí? No busco, ¿sí? La idea de pecado como una forma de condenación o el error como una forma de condenación, sino que veo mis errores como cosas en las cuales Dios tiene que obrar, sanar, restaurar, transformar.
liberar también, como agregarle esa faceta, ¿sí? Pero por eso la salvación tiene que ser algo que me lo tengo que poner cuando salgo de casa. Si después que hablas con el espejo con vos mismo, ¿sí? Si hablas mucho es peligroso, lo justo y necesario, ¿sí? Y después me pongo el casco. Cuando salgo a la vida, me pongo el casco. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de conflicto. Y en Efesios 6:10, que Pablo antes de dar el cuadro del casco o de la armadura, ¿sí? Dice, miren muchachos, no tenemos 12 lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Este Pablo medio conspirativo era. Esta es una palabra conspirativa, ¿no? Conspiranoide, ¿sí? Pero este tipo era recontra conspiranoide. ¿Qué tenía en el matete? Bueno, lo que pasa es que Pablo nos está diciendo, mire, esto que no vemos está. ¿Cómo explicar las cosas que no vemos? Yo de partidario de no explicar mucho, pues hablamos pavada. ¿Viste? Cuando vos querés la explicación completa, yo soy de los que dicen, mira, está lo que está en la palabra. Después exactamente no tengo idea. Puedo intuir algunas cosas de la experiencia pastoral, de la experiencia de liberaciones, la experiencia de echar fuera demonios, de esa gente que se sana porque estaban endemoniada, bueno, todo el bagaje cultural evangélico que más o menos tenemos todos, pero tampoco me da para dar una explicación completa. Yo creo, y lo más importante, ¿sí? Que Jesús murió por mí, ¿sí? Que Él en la cruz venció al diablo. Primero lo cascoteó en el desierto, ¿viste? La tentación. Pero le dio el golpe de remate en la cruz. Y que la gracia es la cosa más extraordinaria, más hermosa, maravillosa, que el diablo no me puede robar, pero que ningún otro tampoco me puede robar. ¿Sí? Ni un hermano que me tira mala onda, ni un hermano que me quiere mirar mi error, ni un hermano. Nada me la va a robar nadie, ni el pastor de turno me la va a robar. Que un día se le ocurrió que el pecado no sé de qué y los llama a todos a que se manifiesten por X cosa. ¿Por qué? Porque la salvación es tan personal, tan única, y es la fuente transformadora que me permite avanzar hacia adelante, más allá de mis errores, pero también en crecimiento, en maduración y en esas cosas que cuando miro para atrás y me miro hace 20 años atrás, digo, ¿cuántas pavadas hablaba? O inclusive dentro de la fe, ¿cuántas tonterías hice? Pero cuando hago eso, ¿sabes qué? Maduré. Maduré, sí, maduré. Yo te podría enumerar cada una de mis equivocaciones en la fe, pero no con mala intención, eran con buena intención, pero que estaban llenas de los procesos culturales, de la iglesia en la cual yo me congregaba, ¿sí? Del líder de turno, con su énfasis. Pero cuando miro, ¿sí? el para atrás, digo, che, cuántas cosas que teniendo buena intención, metí la pata. Y no era, como llamamos, pecados, eran errores, inclusive errores dentro de la fe. Así que, versículo 13, por tanto, tomad las armas de Dios para que pueda resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, yo salto ahora al versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esas van combinadas, ¿sí? Vos imaginate, ¿no? Tipo se pone el casco, se pone un ricón, se pone así para que le peguen, ¿viste? Lo cascoteen. No, no, significa, no es para eso. El casco no es para esconderme y dejar pegan y pegan y peguen. No, no es para eso. El casco tiene función específica
y la espada es para salir a darle, ¿sí? Es una defensa y ataque, una defensa y un ataque. Bueno, el Imperio Romano tenía, por eso fue un gran ejército conquistador, ¿no? Cuando uno estudia, ve las estrategias y las formas que tomaban para avanzar, ¿sí? Hay una que es tipo tortuga, donde se cubren con los cascos, y los tipos avanzan con los cascos y tiren lo que le tiren, ¿sí? Funciona como, y avanzan. Uno cuando ve por qué el Imperio Romano fue lo que fue, porque básicamente su tecnología de guerra era superior al resto. Por eso eran organizados, eran precisos, tenían estructuras armadas de defensa y de ataque en cosas determinadas. Y Pablo toma esto y te dice, mira, vos tenés primeramente que ponerte el casco de la salvación, que significa proteger todo lo que tiene que ver con mis pensamientos. Y tengo que aprender a identificar y sacar los pensamientos que no son de Dios. A veces es fácil, pero a veces no es fácil. Hay muy buenos pensamientos casi cristianos que te pueden arruinar la vida, ¿sí? Que te puede, es un ejemplo, ¿sí? La, yo llamaría la brujería cristiana. No en un lío. Claro, el tipo que ora por otro y le dice a Dios lo que el otro tiene que hacer, ¿no? Es muy típico esto cuando uno tiene bueno, hijos adolescentes, ¿no? Sí, y se enamoran y la madre sabe que es una bruja, es, Señor, quita a esta mujer de mi hijo porque lo va a llevar por el camino de perdición, es decir, eh, claro, y eso que eso es brujería cristiana. Perdón que le diga, pero eso es brujería cristiana. Que no hay maldad en eso, hay buena intención. ¿Qué madre no puede, o padre, cuando viene el novio de la hija, ¿sí? Dice, este vago, ¿sí? Che, ¿qué trabajás? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Y cómo vas a traer? ¿Y cómo vas a bancarte el futuro hogar? ¿Sí? Y entonces va y ora, Señor, o dale trabajo o que se vaya, ¿sí? Una cosa así. Y dale inteligencia a mi hija para que pueda poder ver con claridad que este hombre no es para su vida. Eso también es brujería cristiana. ¿Por qué? Vamos a entender. Yo sé que la palabra brujería será fuerte, pero yo uso el extremo como usaba Jesús, ¿no? Jesús que decía, si tu ojo, tus ojos son de caer, quítatelo. ¿Qué decía? ¿Que te saques un ojo? No. Te estaba llevando al extremo para entender lo perjudicial y la oportunidad. Yo te digo lo mismo, si cuando uno ora para que el otro actúe como yo quiero que actúe, lo que estoy es atándolo. Estoy atando, lo estoy condicionando. Y eso está más cerca de la brujería, ¿sí? Que de la liberación. ¿Cómo debo orar? ¿Sí? Yo creo que a lo sumo puedo orar para que Dios le dé sabiduría y capacidad de elegir conforme a su vocación de vida la persona que lo va a acompañar. Y punto y aparte. Es lo más que puedo hacer. ¿Sí? Y orar 20.000 veces eso es más fructífero que creer que yo puedo suponer que el otro no es para un fulano, o no es para mi hijo, o no es para mi hija, o lo que fuere. Aunque a veces, ¿sí? Creemos que la tenemos clara, ¿sí? Creemos que la tenemos clara. Entonces, ahora me hicieron perder, con este tema de los hijos me hicieron perder. Pero, ¿qué es esto de la mente, esos pensamientos, ¿no? Cuando yo me encuentro con alguien y la primera impresión me perturba, ¿sí? Puede ser discernimiento o puede ser temor, no sabemos todavía. O puede ser que esté nublado por mis emociones, por el vínculo. Cuanto más cercano es la persona, más difícil me es discernir. Un ejemplo.
Me es más fácil orar por alguien que no conozco que por alguien que conozco. ¿Por qué? Porque lo que conozco me condiciona. Cuando ministro o cuando oro por alguien, te aseguro que es mucho más difícil orar por alguien que conozco que por alguien que no conozco. ¿Por qué? Porque mi conocer me limita a lo que Dios me quiere decir, que mi propio puede ser prejuicio o mi propia interpretación. Y es más fácil orar por alguien que no conozco, porque en el conocer lo primero que recibo de Dios lo digo. Y ahí seguro que 100% eso viene de Dios. Entonces, la mente que necesita el casco de la salvación, ¿sí? Y ahí tenemos la palabra salvación, es un concepto mucho más amplio. Nosotros queremos que la salvación significa eh, boleto para el cielo, ¿sí? Boleto para el cielo. ¿Qué salvación? Yo voy al cielo, así como compré el boleto para el cielo, tengo el boleto. Falta que me piquen, ¿viste? Siempre digo, che, ¿te picaron el boleto? No te picaron el boleto. ¿Por qué? Porque no te lo pica que ya se usa el tren, ¿sí? Entonces, tengo el boleto. Pasa un boleto en el cual salvación es un boleto. No, no, eso no es un boleto. La salvación es un concepto mucho más amplio, que es una vida plena, ¿sí? Es un crecimiento. La salvación es entendimiento del mundo en el cual vivo, el mundo espiritual, la voz de Dios en mí. La salvación es mucho más amplio que simplemente tengo un boleto. Porque si tengo nazco un boleto, me siento en casa y espero a que el boleto se haga efectivo en la fecha que no la sabemos. Pero la salvación es que si Él venció en la cruz y me regaló esta salvación tan grande, yo puedo vencer y ser parte de la obra de Dios. Y para eso necesito tener claridad. ¿En qué? Primero, en mi mente. No sé si te ha pasado una vez en la vida que estabas, viste, terriblemente perturbado en tus pensamientos. Yo creo que a todos nos toca en un momento de la vida. ¿Y cuánta cantidad de pensamientos pasan por nuestra mente? Ese es como ese dique que se rompió, ¿viste? Uf, y sale todo eso que me está tirando abajo, me está quitando la motivación, me está quitando con claridad lo que yo creo. Eso no viene de Dios. Por eso la salvación está puesta ahí en el casco. Pero eso no obstaculiza a que en un proceso de debilidad, ¿sí? Un proceso en el cual yo dejé que el casco se oxidara, yo dejé que el casco quedó guardado en el armario, no me lo puse y de repente estoy en un proceso en el cual estoy profundamente perturbado por lo que no entiendo muchas veces. Y es ahí cuando yo debo agarrar como una forma simbólica y tocarme la cabeza a ver si tengo el casco. No porque no tenga la salvación, sino porque no tengo el ejercicio de decir, che, pará, estoy en conflicto. Me agarro bien el casco, me pongo bien el casco, me lo acomodo, toco, lo tengo, ¿qué pasó? ¿Sí? Y acomodo y empiezo a creer en la salvación tan grande que tengo. Y luego, ¿sí? Si soy, digamos, si fui un ávido lector de la palabra, comienza en el cual las herramientas, ¿sí? Para atacar lo que me está pasando, comienzan a fluir en mi corazón. Por eso, si yo vengo de la época en la cual memorizábamos versículos bíblicos. No sé si sos tan viejo como yo, pero nosotros en la época éramos chiquititos, pues, memorizábamos, ¿sí? Y, y la memorización de los versículos bíblicos, y todo lo puedo fortalecer, ¿sí? Entonces, todas esas cosas que uno tiene ahí como herramientas, uno en un momento de conflicto, uno saca la espada ahí y empieza a pegarle a esos pensamientos que me quieren quitar qué. Primeramente la paz. Es muy sencillo darse cuenta, pero si te quita la paz, ese pensamiento no viene de lo alto. No viene de lo alto. Es decir, no sé cómo explicarlo, pero todo eso, esa mente no de Cristo, vamos a ponerlo de esa manera, cuando uno está actuando, como que te quita cosas, ¿sí?
te quita alegría, te quita felicidad, te quita paz. Y vos vas viendo que eso como que te va absorbiendo. En los procesos más largos, uno ve el deterioro completo de eso. Pero esa lucha es personal. Yo estoy hablando con una persona y me cuenta, bueno, fue miembro de la iglesia y entonces está hablando con la esposa y no, me contaba, bueno, como que me actualizó, digamos, a ver si entendemos un poco de alguien que no ves hace 5 años, pues te cuenta, y te actualiza toda su vida. Y en ese momento le digo, mira, si sigue por ese camino, va a terminar como, dice, yo le dije, es decir, hay procesos en los cuales uno está viendo que la persona sucumbe en un cúmulo de cosas irresueltas, pensamientos que lo destruyen y no puede salir, ¿sí? Y vos le das, che, esta herramienta, toma esta herramienta y no puede salir. Yo te diré una cosa, mira, eso puede llevarte hasta el agotamiento completo. Salvo que te pongas de rodillas y entiendas el mundo espiritual y te des cuenta en ese momento el grado de realidad que tiene esto que dice Pablo, que dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, huestes espirituales de maldad. Dice gobernadores de las tinieblas, ¿viste? Sí, es decir, él quiere explicar algo, Pablo, que lo que no se veía, lo que no se ve, ¿dónde lo ubicas? Lo que no se ve. Y ya está inmediatamente despegado al lado nuestro, pero actúa, y lo vemos cuando actúa nuestra mente. Por eso te dice, che, ponete la armadura de Dios. Si querés más detalle, agarrá, buscá googlealo una armadura romana y fijate y comparalo y vas a ver la explicación que da Pablo más precisa, pero referente culturalmente a su época. Hoy esa armadura no existe. No hay ningún soldado que tenga esa armadura. Hoy tiene, no sé, visión infrarroja, sí, el casco, no sé. Ahí hay ropa que te hace invisible, ¿lo sabías? ¿Sí? Es un color que no refleja la luz. Los chinos lo usan, por ejemplo. ¿Sí? Hay avanzado terriblemente. Pero, ¿qué ejemplo usamos hoy? Yo creo que usamos un ejemplo simpático, ¿no? El de nuestro corredor argentino. Che, uno quiere correr la carrera, no te olvides, no te olvides esto. Y cuando estás en esos momentos de invasión de pensamientos, identifica y pegale. Pegale. Pegale con la palabra, ¿sí? Pegale. Uno puede ver esto en la tentación de Jesús en el desierto. Mirá que el diablo te puede retrucar con un buen versículo bíblico, ¿sí? Un buen versículo bíblico. Yo creo que nos pega más. Uno puede identificar cuando, no sé, qué sé yo, la voz dice, anda y mata a fulano, ¿no? Pero a algunos les pasa eso. Estamos hablando del que no conoce a Dios, ¿sí? Yo me ha tocado como abogado escuchar, dice, ¿pero qué? No, una voz me dijo que hiciera. Transformarse eso en una voz. Pero a veces, para seducir al cristiano, se transforma en un buen texto bíblico, ¿sí? No, tenés que redarguir al hermano del pecado, ¿sí? En realidad, lo que está haciendo es juzgando al hermano. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, y ahí sí viene la cosa más fina. Por eso el apóstol dice, che, renovaos el entendimiento. ¿Qué es renovarse? Es sacar lo que no es y poner lo que es. ¿Sí? Saco un pensamiento que daña, lo identifico como que no es de Dios, lo tengo ahí bien marcado y lo expulso. ¿Y ahí qué hago? ¿Lo dejo vacío? No. Ahí pongo un pensamiento en Cristo. Un pensamiento en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay nada vacío en la creación. No existe el espacio vacío que no hay nada. Los científicos pensaban que
miraban el universo y decían, no, ahí es vacío, no, no, ahora se dan cuenta, no es vacío. Se llama materia negra, por ejemplo, ¿no? Che, no es vacío, es materia. Pero materia, le pusimos un no, materia negra. No sé si es negativo o positivo, no tengo idea qué significa. Pero se dan cuenta que no hay nada vacío, tampoco en nosotros. Es decir, o tenés un pensamiento transformador de Dios, o vas a tener ahí un pensamiento del enemigo. Si yo lo saco, lo tengo que ocupar con algo. Lo mismo Jesús dice, si echas fuera al demonio y la casa queda limpita, ordenadita, ¿sí? Cuando ven que está vacía, vienen 5 más. Porque ese es un principio espiritual que nos enseña que no hay nada vacío. Creemos que está vacío. Lo que tengo que hacerlo, llenarlo, en el caso del endemoniado, es llenarlo con el Espíritu Santo. ¿Y luego qué? Y luego nosotros cambiar un pensamiento que no es de Dios por uno que es de Dios. Y ahí voy renovando, pero ahí voy teniendo la mente de Cristo. Y ahí hago que el casco esté bien acomodado y hago que el casco me sirva. Todos los conflictos que vos tenés en tu vida, en términos generales, tienen que ver porque actuaste con un impulso que no venía del Espíritu. Si vos tenés un hijo alejado de vos, es porque hay algo que actuaste en un momento, no digo a propósito, sin querer posiblemente, inclusive queriendo hacer algo bueno, ¿sí? Lo alejaste con una forma que no transformaba la vida del otro. A mí me pasa a mí. Me di cuenta después, no, metí la pata. Que no sé el bien, lo que hice fue alejar, ¿viste? Y no es fácil, y no es sencillo, ¿eh? Pero sí tengo que ver, por eso que dice, por sus frutos los conoceréis. Lo que hiciste, ¿transformó o alejó? Lo que hiciste, ¿sí? ¿Ayudó? Yo siempre, algo que me gusta, ¿no? Es pensar, ¿sí? ¿Qué piensan mis hijos de mí, ¿no? Y una palabra medio raro eso de decirlo, estando mi hija ahí aparte. Pero yo creo que uno, más allá que siempre el padre se equivoca, ¿no? Che, papá. Pero eso es parte de la independización de los chicos. Intentan ponerse del otro lado para separarse psicológicamente de los padres. ¿Sí? Y es un proceso de un tiempo. Pero luego va a venir un momento en el cual, ¿sí? Muchas cosas de las que sembramos van a dar fruto. Van a dar fruto que transforma, fruto que, ¿sí? Y uno puede después, cuando es más grande, uno revaloriza la función del padre, ¿no? Y más allá de sus defectos, porque todos los tenemos, y errores, ¿sí? Uno hace un balance y uno puede darse cuenta si fue positivo o si fue negativo. Y eso es lo importante. No tanto la perfección, porque no existe en ninguno de nosotros, sino que el balance de positivo. A mí me gustaba mucho cuando estaba en el colegio industrial, es las ecuaciones, ¿viste? Positivo de más por más, menos por menos más. Y más por menos, menos. ¿Sí? Y eso era la clave para saber limpiar las fórmulas. ¿Sí? Cómo pasaban de un lado al otro. Esa balanza en la fe siempre da más. Siempre da más. Y si después de un tiempo me doy cuenta que me dio menos, nada. Agarro, pido perdón, reflexiono, digo, Señor, enséñame y arranco de vuelta. Y eso es levantarse. Eso es levantarse. Y comienzo a aprender lo que no aprendí antes. Porque nunca es tarde. Es tarde cuando estás en la cajita. No sé si me explico. Ahí ya no tenés tiempo de cambiar nada, ya está. Están los de este lado que dice cuán bueno que fue, qué sé yo. Están los que dicen, sí. Está bien el pastor y ora y es una melange. ¿Sí? A mí me gusta mucho ir a orar en un velorio a alguien que no conozco. Me dice, no, pastor, ¿puedo decir qué sé yo? ¿Qué voy a decir? Claro. No sé. Entonces yo cuando pasa eso y no conozco tanto, claro,
Nada, anuncio las buenas noticias, nada más. La oportunidad para reflexionar de que una que ya está ahí, ya está decidido el destino y buscar de Dios. Me encanta cuando lo conozco de ese tiempo, conozco su vida y puedo ver el fruto de la persona, ¿no? Y hablar del fruto que deja. Y bueno, y eso es parte de lo que nos toca vivir, pero yo te diría esto, che, ¿cómo anda el ruido mental? Viste que estoy en una faceta, el otro día estamos hablando de hablar con uno mismo, hoy estamos del ruido mental. Si entendiéramos que muchas de estas cosas están en la palabra. A mí me causa gracia cuando uno ve algunos temáticas de autoayuda, ¿viste? Y dice, pero esto está en la palabra, más claro que el agua. Si nos decimos otra cosa es que no está en la palabra. Lo que pasa es que no conocemos la palabra. O le damos una interpretación rebuscada teológica. Pero en realidad la palabra está todo lo que necesitas para tener una vida abundante. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy en los ruidos mentales? ¿Sí? Bueno, un ejercicio práctico es orar en voz alta. ¿Por qué le digo no orar en voz baja, en silencio? No, yo lo para adentro. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dormir. Nada, no, pastor, dice. eh, Cuando estás perturbado y te pones a orar y orás en silencio, cabeceás. ¿Sí? Esto es como el tipo que maneja. No, yo puedo manejar toda la noche, sí. Dale. Y la mujer lo codea porque el tipo es así, en la ruta, y te vas a poner un palo. ¿Sí? A mí me pasó una sola vez en la vida y dije, nunca más manejo de noche. Pero gracias a Dios, Dios puso a mi esposa sabia, hermosa e inteligente, que me dio un buen codazo. Y me dijo, paremos y a dormir. ¿Sí? Porque si no, nos íbamos. Veníamos del sur. Ese día me asusté de mí mismo, ¿no? Digo, qué cabezadura que fui. ¿Por qué no? Creyendo que podía hacerlo todo. Era mucho más joven. Tendría, no sé, 27, no, 30 y pico de años tenía. Y ahí me di cuenta qué estúpido que puedo ser, ¿no? Un segundo, perder a todos los que amo, inclusive a uno mismo. ¿Y cómo hago? Oro en voz alta. Y cuando se me acaba lo que tengo que decir, ¿qué hago? Me canto una canción. Porque eso hace que, no sabemos por qué motivo, no puedo explicarlo, pero está, esta palabra, con todo salmo, con todo, es decir, cuando habla de como lo que hablamos, dice, con cánticos, es decir, habla que el hablar, es decir, el hablar, ¿sí? Repetir las cosas de Dios, el cantar las canciones que me inspiran, apaga eso que son los dardos del diablo. Porque cuando cantamos declaramos fe, cuando cantamos declaramos cosas positivas, cuando cantamos declaramos victoria, bueno, y eso es como que se apaga. ¿La mente de qué? Esa mente, ¿sí? La mente que estamos renovando, pero que no se renueva 100% de un momento, es un proceso, ¿sí? O uno lo llama, los psicólogos lo llaman el cerebro reptiliano, le dicen, ¿sí? Que es la parte más básica. No sé, le pusieron, no sé por qué le pusieron ese nombre. Sí, investigar, pero no sé por qué le pusieron el nombre, pero pega bastante bien. Que puede sacar todo lo animal de mí, ¿sí? Todo lo bestial de mí lo puede sacar. Y que ninguno de nosotros sabemos cómo podemos actuar en un momento determinado. Es decir, en un momento de temor, de miedo, ¿sí? Un momento en el cual veo a mi familia en peligro. Y no, a veces no podemos saber cómo podemos actuar terriblemente mal. ¿Pero por qué? Porque está intrínseco en nosotros, está actuando eso. Por eso Pablo dice, si pensar la carne, ¿sí? Atar la carne o los impulsos de la carne, tiene que ver con lo que hoy la ciencia dice, el cerebro reptil. Esas cosas que puede sacar lo peor del ser humano. Que uno lo puede ver claramente, lo que pasó esta semana, ¿sí? Decíamos, ese grado de inhumanidad es absolutamente diabólica. Alguien que no tiene cero conocimiento de Dios, pero que en una medida más chiquita puede acontecer también en los que creemos, porque es mejor creer que puede estar para controlarlo
que ya soy perfecto y no me voy a equivocar. ¿Entendés la idea? Yo prefiero creer que aún estoy siendo completado para estar atento y cuidarme y no creer que ya estoy completo. ¿Sí? Porque cuando creo que estoy completo es cuando me mando las macanas más importantes. Pero cuando yo sé que todavía hay cosas que tengo que resolver, estoy atento, che, esto me traiciona, esto, y en cada uno es diferente. Pero esto del casco que me transforma, y cuanto más lleno estoy del pensamiento de Cristo, cuanto más lleno estoy de las cosas de Dios, más mi vida comienza a dar fruto. Es un ejercicio en el cual cuando oro en voz alta, cuando canto en voz alta y cuando leo en voz alta. ¿Y por qué en voz alta? Bueno, porque la palabra tiene un poder tan grande, ¿sí? Esa palabra, no empecé de vuelta. La palabra, es decir, el esbozar, tiene un poder que ni siquiera nos imaginamos. Hasta el punto que Juan dice, en el principio era la palabra, o el verbo, y si querés poner el logos en el original, ¿no? Que es más preciso. Pero no sabemos qué palabra en hebreo, que ahí tengo un lío, ¿viste? Porque logos es griego, ¿sí? Entonces se traduce de diferentes maneras porque la palabra logos tiene un espectro para ser traducido. Pero yo te diría, no sé por qué, ni me interesa saber por qué, pero sé que está la palabra. Si yo oro en voz alta, ¿sí? Yo canto en voz alta y yo leo la palabra en voz alta, eso modifica mi ambiente, modifica mi ambiente. Porque Dios creó lo que existe por su palabra. ¿Se entiende la idea? Y guarda de toda palabra ociosa. La enganché con el otro. De la enganchar. Porque cuando leí la predicación, reviso la predicación para, hago merma las cosas para poner en internet, qué sé yo. Entonces río, y yo prediqué esto, digo, qué bueno es ser un espectador, ¿no? Sí, ¿cómo dije esto? Sí, ¿sabés? Esto mismo que dije antes había pasado desapercibido. Bueno, eso se llama a veces inspiración. ¿Sí? Así que cuando yo me encanta ver algunas cosas de las que digo, porque en realidad son cosas que Dios pone en mi corazón en ese momento. No son ni más ni menos. Pero guarda con la palabra ociosa, porque no hay palabra ociosa, ¿sí? Y eso es una. Pudieron ver no la aplicación de vuelta, pero sí un resumen, eso. Lo mandamos por iglesia y después está en el link del video. ¿Lo subimos por iglesia? ¿Sí o no? ¿En el Facebook? Sí, eso se llama. Tenemos un problema. Instagram, bueno. Hay que subirlo a todos lados porque hay gente mayor, Agus. Hay gente mayor que todavía tiene que adaptarse, ¿sí? A las nuevas cosas. No, vos no, mi amor. El WhatsApp lo subimos al WhatsApp, subió el link, me parece. Después repasamos lo que está en todos lados. Después que quiere, sigan con eso en la semana, porque da para mucha lata, ¿sí? Más que nada para poner en práctica. A mí me gusta más la parte práctica de la fe, ¿sí? No el gran pensamiento teológico. Bueno, me contaba Agus, si viste lo que pasó en África, me decía, ¿qué pasó en África? Yo no lo he visto. Decían que Jesús venía al arrebatamiento y se fueron todos al bosque a esperar que Jesús viniera. Bueno, y va a pasar cuando no conoces la palabra. Va a pasar cuando la teología es un invento humano. Si no digo el arrebatamiento porque está en la palabra. Lo que dijo es, che, vamos afuera que hoy viene el Señor, ¿viste? Entonces, bueno, esas cosas tienen que ver, ¿por qué? Por desconocimiento de la palabra, pero también por no escuchar la voz del Espíritu, ¿sí? Y reemplazar la voz del Espíritu por el pastor de turno. Entonces, ¿qué pasa? Todas las ovejas salen afuera a esperar el arrebatamiento. ¿Se entiende la idea? Si la gente esa, en vez de haber sido esclavizada espiritualmente, si hubiese dado las herramientas para que él creciera, no hubiese pasado eso. Pero eso pasó, charlábamos con los chicos en la mañana, que eso pasó en la historia del cristianismo. Todos los movimientos eh, con impronta carismática, pero no digo en sentido negativo, que digamos, con liderazgo carismático humano, ¿sí? Humano, siempre conducen a errores profundos, a errores profundos.
Por eso te doy herramientas para que pongas en práctica. Tenés pensamientos que te cuando te tiran para abajo, ese no es de Dios. No importa cuál sea el pensamiento. Ese no es de Dios. Lo ubicas y lo cascoteás con la palabra. Lo cascoteás con la palabra. Por eso el casco, ¿sí? Está en la cabeza, ¿sí? Y si querés curiosear más en la Biblia, las otras partes de la armadura, podés también eh, curiosear, pero ya tenés que agarrar la armadura romana, ¿sí? Y ver la estructura y por qué Pablo lo enseña de esa manera. Pero Pablo lo que quiere transmitir es, estamos en un conflicto espiritual, no es la persona del lado, ¿sí? Si viene alguien y me genera un momento de conflicto y yo me la agarro con la persona, me equivoqué. Pero el primer instinto es agarrarme con la persona. Ahí está el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque es un instinto de defensa. Sí, eso pasa mucho, me pasaba cuando, a ver, voy a explicarlo así, se entiende mejor. Cuando pasa algo con un nene, ¿sí? No sé, por ejemplo, me pasó una semana, ¿no? Un nene rompió una hamaca, yo administro, aparte de abogado, administro consorcio, y vino la persona preocupadísima, bueno, ¿viste? La madre sale como un león a defender, ¿a qué? Defender a su cría. ¿Eso qué es? Y eso es instinto básico. No importa si, viste, si qué pasó, no importa. Viste, si es el hijo, viste, lo primero instinto es defender, ¿sí? No importa, a toda costa. Saca los dientes, se pone así y lo defiende. Eso es el instinto, digamos, el cerebro reptiliano. Lo que la ciencia dice como cerebro reptiliano. ¿Qué debería ser la mente transformadora de Cristo? Es decir, ¿sí? Digo, ¿qué pasó? Medito, hablo con mi hijo y después tomo una decisión. ¿Qué hago? Me pasó una vez que vino mamá a hablarme de mi hijo, ¿no? No sé qué ha pasado. Mi hijo estaba afuera jugando. No, porque la escuché, digo, bueno, digo, "Bueno, déjame que hablar con mi hijo, a ver qué pasó. Hablé con mi hijo, le digo, Jere, digo, sobre todas las cosas, decime lo que pasó. Yo te quiero igual, ¿te has equivocado o no te has equivocado? Y dice, pasó esto, esto y esto. Y sí, papá, porque me estaban bastante, qué sé yo, y yo me enojé. Y bueno, listo. ¿Te diste cuenta que tuviste que tomar lo que hiciste? Sí, me dice. Bueno, vamos a pedir disculpas. Y fuimos y lo resolvimos. Se pidió disculpas, se solucionó. Pero cuando simplemente actuó con una mente no renovada, sí, con el cerebro reptiliano, ¿qué hago? Mi hijo jamás puede haber hecho eso. ¿Entendés? Mi hijo, seguro que fue tu hijo el que comenzó a ver. Y es con esas pequeñas diferencias son los que nos hacen ver el fruto. Yo no veo el error de mi hijo para condenarlo, lo veo para ayudarlo a crecer. Y tengo que aceptar que mi hijo no va a actuar igual que yo y tiene su propia experiencia de vida y posiblemente cometa sus propios errores y debo estar ahí como padre, no reptiliano, sino como el padre que va a estar ahí con los brazos abiertos para que cuando se equivoca, ¿sí? Apoyarlo y ayudarlo a construir. Pero si mi hijo sabe y cree o entiende que si voy yo a decir que me equivoqué a mi viejo o a mi vieja, me van a dar un fierrazo, no voy. Porque el chico también tiene instinto reptiliano de supervivencia. Entonces, ¿qué va a ir para que le peguen? No, no va a ir para que le peguen. Pero si tu hijo, no importa que tenga ya grande, sabe que va a haber un abrazo, un oído que escucha, va a ir en el consejo. ¿Para qué? Para resolver su problema.
No importa que tengas 20, que tengas 30, que tengas 40 o tengas 50, si aún tienes tus papás, muchas veces vas a volver a escuchar un consejo. Que por más que por ser viejo y por experiencia, por ahí la tenga más clara que yo por ser joven. No sé si soy joven o si soy viejo, no importa. Sí, no me hagas así, no no me hagas así. Pero cuando uno va adentrándose en la vida, uno mira las cosas, eh, muchas veces apasionadas, vamos a decir de una manera. No es tan blanco-negro, vida o muerte, ¿sí? Cielo o infierno, sino que uno empieza a tener esa cosa así, bueno, pará, yo también me equivoqué. Yo también, tú mencionas que me equivoqué, que fueron erradas. El tema es corregirlas. Pero guarda, ¿sí? Que tu semana te hace con el casco bien puesto. Yo te diría, mira, a lo pinta. Si vas a correr la carrera, no te olvides de ponerte el casco. ¿Por qué? Porque a alta velocidad, cualquier vueltita hago un trompo, o me choca al de al lado, ¿sí? O me llevo puesto algo, y es mejor tener puesto el casco. La carrera está, pero cada carrera implica mi atención, ¿sí? Estar atento. Y el casco está para eso. Porque en un momento en el cual pierdo el control, el casco, la salvación, es lo que me da a salvar la vida. ¿Eh? No sé si te complicó con la predicación, la quise amenizar con algo moderno, ¿sí? Pero vamos a orar. Y pensa esto, ¿no? Che, ¿cuántas veces en la semana dejé que un disparador circunstancial, que puede ser esa vecina que no la trago, o eso que quiero que mis hijos cambien y no cambian, ¿sí? Y me sacó, ¿sí? Cuando te saca, ¿sabes qué significa sacarte, no? Dejarte de las casillas. Es que ahí digamos, el cerebro reptiliano floreció. ¿Qué hago con eso? Busco la salvación, busco el casco, me lo pongo. Me supero a mí mismo. Identifico que esas emociones no tienen que ver con las cosas de Dios. Y trato de orar para que Dios me dé las palabras que transformen, que restauren. ¿Sí? Y cada circunstancia no va a ser igual. No hay un genérico para que vos puedas aplicar. Todo solamente hay voz de Dios. El Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas. Oramos juntos. Identifícate algo, una circunstancia que te sacó. Si te saca siempre la misma, estamos en problema. Te saca siempre la misma. Allá hay que orar por liberación. No tengo miedo de nada, no se preocupen, ¿eh? Te ha tocado muchas veces. Pero te saca siempre lo mismo, eso amerita más oración. Si, ¿por qué no puedo madurar esta emoción? Si, ¿por qué no puedo madurar? Y ahí no hay consejo que valga, es la voz del Espíritu la que te puede dar la espada bien afilada, ¿sí? No lo mates a tu marido ni a tu esposa, me refiero a eso. La espada simbólica, ¿sí? Es la palabra que desarma, la palabra que penetra al profundo del corazón y desata las emociones que tienen que ser transformadas en mí o en el otro. ¿Lo tenés? Oramos por esto, ¿sí? Así que cierra tus ojos y usa la figura del casco, el casco de corredor. Te vas a poner el casco esta semana, porque Dios, que te dio la salvación, te la dio y te dice, ponete el casco. Ponerme el casco simplemente la actitud en la cual yo recuerdo en cada momento cuán grande es esta salvación. Y que no es un boleto para ir al cielo, es una vida plena, plena de reino, plena de poder, plena de amor, plena de gracia, pero que aún siendo plena, no está exenta de errores. Pero que esos errores no me pueden robar
ni la paz, ni el gozo, ni la seguridad, ni todo lo que hemos cantado. Teniendo esta imagen y teniendo la imagen de lo que te pasó una semana, dile, Señor, quiero tener la mente de Cristo y renovar estas cosas que aún todavía no puedo controlar, no sé por qué. Transfórmalas en mí, transfórmalas en mí. Padre, gracias porque estas cosas se sellan por tu espíritu, por tu palabra. Se sellan, Señor. Séllalas en mí y séllalas en mis hermanos, para poder vivir una vida plena en ti, en tu amor y en tu gracia. Porque tu palabra y tu oración final por nosotros era clara. No te pido que los quites del mundo, yo te pido que los guardes del mal. Gracias, Padre, porque el casco nos permite ser guardados del mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Estás listo?